Tiempos de nueva cuenta, bienvenidos a esta jornada electoral. El sistema de resultados preliminares CIRESE ya se ha pronunciado con un retraso, un leve retraso, digamos, de unos 20 minutos. Sin embargo, el presidente del tribunal ha salido al paso a dar detalles importantes de esa demora. Sin embargo, pues hay una serie de sorpresas y ahora en todo caso también estamos en la cuenta con la ¿cómo has recibido estos resultados? ¿Estaba previsto de alguna manera? ¿Te parece una sorpresa? Sorpresas te da la vida, ¿no? Sobre todo en Santa Cruz y también, a mi modo de ver, en La Paz, ¿no? En Cochabamba, creo que las cifras eran casi predecibles, pero también existieron sorpresas en los segundos lugares, que eso me parece muy interesante, ¿no? Esta reconfiguración de nuestro mapa político dentro de nuestro departamento. Exactamente, en todo caso, pues en Cochabamba, resultados preliminares del CIRESE, de nueva cuenta al alcalde ya es casi la posición de Sevilla, la gobernación, Leonardo Loza, vivo. ¿Cómo vislumbras, nos daba este tema en la segunda vuelta? Seguramente se va a realizar. El presidente de la tribunal ha sido muy cauto en ese sentido, mientras no se tenga un conteo oficial o cuando menos resultados del tribunal. Recordemos que estos resultados casi al 90% son de cifras del CIREPE y obviamente el tribunal se pronunciará de acuerdo a la ley de los índices. ¿Cómo es este tema de la segunda vuelta? Bueno, en el caso de Cochabamba es muy particular, no se iguala ni a Santa Cruz ni a La Paz, porque teníamos ya candidatos que sabíamos que iba a tener una diferencia interesante con las segundas posiciones, ¿no? Tanto es en el caso de Manfred Reyes Villa como del ex senador Loza. Hablan de una posible segunda vuelta para la gobernación, cosa que yo lo veo improbable, porque tiene un avance mucho mayor que el de la alcaldía en lo que refiere a los primeros resultados que se están otorgando a estos candidatos. Lo que sí me sorprende es, por ejemplo, las segundas posiciones en gobernación. Que Vikingo parece que sí ha realizado una interesante campaña electoral y en el caso de la alcaldía, ¿no? A Zabaleta, que también tiene una muy buena votación, calculo que también va a tener una buena representación en el Consejo Municipal. Esas son las sorpresas que estamos obteniendo a un poco más, podríamos decir, de unos 20, 30 minutos, 20 minutos más o menos de retraso que se tuvo para poder conocer estas cifras, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de otras elecciones, habían retrasos de 5, 10, 15 minutos y candidatos, partidos políticos hablaban de fraude, hablaban de por qué no existen todavía las cifras oficiales, pero no, en esta ocasión ha sido tan tranquila nuestra jornada electoral que más bien estamos observando candidatos que están asumiendo ya las cifras que estamos conociendo. En La Paz también hay una gran sorpresa, Slava, Weiler está en primer lugar y obviamente pues a la gobernación de Villa. ¿Cómo descifras este enredo, este cuerpo digamos, hacer piezas de recambio con una tradición, digamos, política los últimos 5 o 10 años, desde el punto de vista de la acción misma y obviamente desde el punto de vista político? ¿Cómo vislumbras el tema en la ciudad de La Paz? Bueno, lo que refiere a la alcaldía, el negro Arias ha tenido realmente anticuerpos terribles en la ciudad de La Paz. Hay unas observaciones grandes, insalvables, que se han dado de acuerdo a la gestión que él ha tenido precisamente allá. Y hemos tenido también a Doc Weiler, que ha hecho un trabajo no de esta campaña electoral, por lo menos son 3 años que él está buscando precisamente ser el alcalde de La Paz. Incluso ha realizado proyectos como ser una ciudad inteligente, por ejemplo. Él ha construido, se ha deconstruido de una forma eficaz, podríamos decir, para hacer dentro de lo que significa la imagen del teleférico, que es la que él ha utilizado más, y el teleférico es para el proyecto, digamos, el estrella
ella en la ciudad de La Paz, que de alguna forma ha obtenido una muy buena diferencia, digamos, con los otros candidatos, ¿no? Yo pensé que Waldo, de alguna forma, incluso con este desliz que se tuvo con María Galindo, iba a repuntar un poco más. Sin embargo, vemos que Doc Weiler va a ser ya el próximo alcalde. En lo que refiere a la gobernación, Luis Revilla me sorprendió un poco porque precisamente se hablaba de que había un poco de descontento por el hecho de que él creía que iba a tener menor votación por estar en el partido político precisamente con el actual presidente. En ese sentido, había una serie de figuras importantes a la alcaldía. ¿Cómo analizas tú este tema tan curioso, Cochabamba? Bueno, es el tema de gestión, ¿no? Él tiene conocimiento de lo que es la gestión de la alcaldía. Eh, Creo que una de las personas o de los candidatos que de alguna forma podía haber remontado esa situación fue Rocío Molina, que tenía aparentemente unas denuncias que iba a darlas a conocer. Sin embargo, al ser inhabilitada y al de alguna forma romper su campaña política, ha perjudicado, podríamos decir, las cifras que son muy bajas para Rocío Molina. Los otros candidatos han arguido precisamente al ataque. El ataque ha sido uno de los elementos principales y la ciudadanía hoy en día, tomando en cuenta todo lo que hemos vivido en los últimos 20 años, está un poco cansada de este tipo de temas, ¿no? Del tema de los ataques, del tema digamos, las denuncias, que a veces no tienen ni siquiera ceros. El día de ayer, por ejemplo, teníamos al hijo de Manfred Reyes Villa tratando de explicar una situación que obviamente cuando tú encuentras en una acusación que no tiene, digamos, sustento y que después te das cuenta que no era real, esto no perjudica al que hizo la denuncia, sino, o sea, no perjudica en realidad al candidato, sino perjudica a quien hizo la denuncia. El ciudadano en sí está un poco cansado de este tipo de política. Tal vez podría haber sido otro giro si ellos los otros candidatos tomaban de otra manera el ataque contra un candidato tan fuerte como ha sido Manfred Reyes Villa. Las cifras no han sido de las mejores para muchos de ellos. Entiendo que incluso han sido mucho más bajas de lo que ellos esperaban, ¿no? Miroslava, uno de los temas más, digamos, polémicos que estuvo en debate ha sido justamente la gobernación. Por muchos años, por muchas gestiones, la gobernación en Cochabamba prácticamente ha estado invisible, no solamente en el tema administrativo, sino también en la gestión, pero también en el hecho de poder facilitar los proyectos macro de Cochabamba, una serie de proyectos postergados. ¿Cómo vislumbras en esta nueva etapa donde de pronto está un Loza todavía con una carga tremenda políticamente hablando desde el punto de vista del movimiento al socialismo? Hay un estereotipo terrible, hemos tenido una serie de antecedentes del masismo administrado en la gobernación, pero también está esa otra posición de reivindicación, cuando en algún momento Loza decía, yo soy el que voy a gobernar Cochabamba de acuerdo a lo que se vislumbran los buenos tiempos, estos buenos tiempos de poder dialogar con todos los sectores, con los empresarios privados, con la Cámara de Industria en pos de Cochabamba. ¿Tú crees que se va un poco, digamos, exorcizar, por así decir, la gobernación y de alguna manera dar marcha adelante a través de los proyectos necesarios de Cochabamba? Bueno, como lo hizo en alguna ocasión Rodrigo Paz Pereira como alcalde, va a tener que tratar de tragar sapos y tratar de coordinar, ¿no es cierto? Sobre todo la gobernación tiene una coordinación casi directa con los ministerios del gobierno central. Entonces, Rodrigo Paz ha asegurado que una vez conocidos los actores políticos que iban a ser los líderes, los nuevos líderes políticos, iba a iniciar una reunión, una mesa de trabajo, precisamente para este nuevo trazo que se está realizando del 50-50 y de los nuevos objetivos que se tiene como gobierno. Loza va a tener que de alguna forma acomodarse en ese sentido, porque obviamente todos los proyectos y todas las metas que ellos tenían ya y las propuestas dentro de su campaña tienen que ser cumplidas de la mano del gobierno. Volvamos un poco al escenario cruceño, que es el que realmente me desconcierta. Tenemos a un Juan Pablo Velasco en primer lugar.
¿Por qué ha apostado? ¿Por qué cosas ha apostado el cruceño, tomando en cuenta la figura de Camacho, una figura más o menos consagrada en Santa Cruz, no solamente desde la perspectiva política, sino también empresarial, el tema económico? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde está el punto Ha de sido inflexión? Ha sido una jugada maestra, porque recuerda que para las elecciones nacionales, Libre tenía una muy alta votación precisamente en Santa Cruz, y Libre tenía candidato presidencial Tuto Quiroga y vicepresidencial, y que ahora está como candidato para la gobernación. Entonces sí fue una jugada maestra. Esta situación obviamente saca del tablero a Camacho y de alguna forma va a la historia todo ese proceso que ha tenido precisamente este personaje político dentro de lo clasificado el 2019, el 2020 y en adelante. Ahora una segunda vuelta entre JP Velasco y Otto Ritter, habrá que realmente hacer un seguimiento para saber cuál es el sentir exacto que tiene Santa Cruz, pero ya sabemos que de alguna u otra forma ellos querían hacer un cambio, no estarían tan de acuerdo, podríamos decir, con los resultados de la nacional, y ellos quieren mantener los resultados que tuvieron precisamente en la gestión pasada, ¿no? Hablemos de la alcaldía de Santa Cruz, otra gran sorpresa, Mamén Saavedra, Mamen, sí. exacto, un personaje bastante interesante, curioso, que ha estado realmente denunciando corrupción casi in situ, ahí justo en el momento infraganti en el que se cometían los actos. Pero más allá de este análisis, Miroslava, hay otro personaje que es el actual alcalde Johnny. Fernández, Johnny Fernández, digamos, con una serie de temas bastante polémicos. Apenas acaba de salir de la cárcel de Palmasola, como, o sea, una alcaldía bastante desgastada, no solamente desde el punto de vista político, sino también de la acción misma, de una serie de determinaciones de administración. ¿Cuál, tú crees que la figura de Mamén va a reivindicar la alcaldía en Santa Cruz? Sí, porque él va directamente a entrar a barrer, que es prácticamente es parte de la campaña que hizo Mamén, ¿no? Obviamente las denuncias que ha realizado no son de esta campaña, sino que Mamén como concejal ha venido realizando en contra del actual alcalde en los últimos años. Esta situación obviamente va a ser como una especie de cacería de brujas, y vamos a ver, me imagino, interesantes información interesante en los primeros meses de trabajo de Domingo Saavedra. Johnny Fernández, de alguna forma, siempre ha salido salvado de muchas acusaciones que le han que ha ido en contra de sus hombros en los últimos años, pero me imagino que Santa Cruz de alguna forma ha demostrado lo cansado que está, o lo cansados que están de la gestión que ha desgastado esta persona, a este personaje, que incluso ha sido candidato presidencial y continuaba siendo alcalde, ¿no? Finalmente hay un tema importante, Miroslava, y es, no tienes la sensación, o sea, obviamente estamos en estos resultados parciales del CIREPRE, pero sin embargo, ¿no crees tú que hay una clara muestra de que el masismo no ha obtenido los resultados que deseaba? No obstante, digamos, un despliegue bastante, digamos, subyacente políticamente hablando, es decir, la creación de agrupaciones, alianzas políticas, etcétera, como que empezaron a camuflarse, por así decirlo, en varias alianzas. Sin embargo, y pese a eso, los resultados, cuando menos en la zona troncal, en el eje troncal Santa Cruz, la Cochabamba, no ha tenido los resultados, a excepción, digamos, de Cochabamba con el tema de la gobernación. Sí, sí, porque mira, las provincias, que es el punto fuerte, el voto duro de lo que era el ebispo, son precisamente los pequeños caballos de Troya, ¿no? Porque tenemos un montón de candidatos que se han tenido que sumar a varios partidos. Lo que antes hablábamos de cruzar ríos de sangre, ellos lo han hecho sin ningún problema, han tenido que subirse a carros incluso de partidos políticos que ellos jamás lo hubieran pensado, como por ejemplo Libre
o podría ser también el mismo partido que es del presidente. Ha habido mucho candidato de vista, masista, que ha tenido que subirse a otros cargos. Entonces, no sabemos todavía cómo van a responder y cómo van a responder a la ciudadanía hablando de ese 50-50, tomando en cuenta ese asunto de que no existe, digamos, una economía muy buena para cada una de estas alcaldías. Una última pregunta, Miroslava, y gracias por esta oportunidad y aprovechando un poco de tu buena voluntad, una pregunta clave, no solamente a nivel Cochabamba, sino a nivel nacional, es el tema de las autonomías. Y esto también viene ligado con el tema de 50-50. Muchos departamentos, entre ellos Cochabamba, sin duda alguna, pues pregona fervientemente el hecho de que se tenga que revisar y obviamente reimponer la ley de autonomías, el tema de las cartas orgánicas. Se tiene que de alguna manera efectivizar por una razón sencilla, porque los departamentos, en este caso Cochabamba, generan dinero y esos dineros tienen que regresar a Cochabamba o a los distintos departamentos. ¿Cuán importante va a ser no solamente digamos, la táctica que emplea el presidente Paz para proponer 50-50, pero también para, en este caso, la asamblea o la gobernación, para imponer las autonomías, en este caso también en Cochabamba? Es vital, es importante. No por nada una viceministra ha tenido que renunciar precisamente porque desde Santa Cruz ha exigido aclaración respecto a ese 50-50 y no por nada el presidente ha asegurado que cada gobierno, ellos no van a ser, digamos, la tranca para nada, pero que cada gobierno municipal, cada gobernación tiene que ver cómo va a enfrentar de aquí en adelante esta crisis económica que hemos heredado a partir de noviembre, diciembre. Entonces, va a ser realmente una situación, como te decía, muy complicada para quienes tengan que asumir estas nuevas gestiones, porque van a tener que realmente no solo cumplir lo que está en papel, en blanco y negro, sino van a tener que hacerlo efectivo dentro de su ejecución. Bien, Miroslava Fernández, vista y analista política, muchísimas gracias.